Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo, este conversatorio organizado gracias a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El conversatorio titulado Constituyente para una nueva Constitución, Relevancia, Alternativas y Riesgos. Como bien les había mencionado, este espacio está organizado por dos facultades. Aquí vamos a tener presentes a dos importantes ponentes, la doctora Elena Albites y el profesor Fernando Tuesta. En este espacio, ellos van a conversar, a dar un punto de vista, análisis, y analizarán la situación actual del país en base a 4 preguntas que las vamos a ir diciendo a medida que el evento transcurra, pero no queremos que solamente ellos participen, sino también ustedes que se están conectando a la transmisión en vivo. Si ustedes tienen consultas, preguntas, por favor los animamos a que puedan dejarlos en los comentarios. Nosotros vamos a trasladar estas consultas a la mesa, ¿sí? Y bueno, para dar inicio, para aperturar este espacio, voy a saludar y presentar a la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Rocío Villanueva, y al profesor Carlos Eduardo Aramburu de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, profesora doctora Rocío. Le doy el pase para que usted pueda brindarnos algunas palabras. Muchas gracias, Yulisa. Buenas tardes con todos y todas. Quiero empezar esta actividad que se realiza en el marco de los Jueves Culturales que estamos llevando a cabo desde el semestre pasado, señalando lo grato que es para mí como decana de la Facultad de Derecho empezar estas actividades de los Jueves Culturales con un evento que ha sido coorganizado junto con la Facultad de Ciencias Sociales. Como decana de la Facultad de Derecho, quisiera reforzar la idea de la importancia de que entendamos que el derecho no es una disciplina insular, como decía un famosísimo filósofo del derecho que se llamaba Carlos Santiago Nino, sino que es una disciplina que tiene que estar abierta a otros saberes. Y qué mejor, repito, que empezar este Jueves Cultural con una actividad que convoca nuestra Facultad de Derecho como la Facultad de Ciencias Sociales. Y dicho esto, quiero agradecer de manera muy especial a mi colega, al profesor Carlos Eduardo Aramburu, a quien le quiero agradecer haber tenido la iniciativa de organizar este evento sobre un tema tan importante como es el de la reforma de la Constitución, que podamos discutir si es o no necesaria la reforma, como el título de este evento lo dice, cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles serían los problemas, en fin. Y por eso, con un tema tan importante y que parecería ser que es estrictamente jurídico, pero que sin embargo es un tema que tiene que ser discutido desde otras perspectivas. Sin duda también desde las ciencias sociales y en específico desde la ciencia política. Creo que hoy tenemos de verdad dos invitados de lujo. Por un lado al profesor principal Fernando Tuesta de la Facultad de Ciencias Sociales y a nuestra querida profesora principal Elena Albites. Así que sin más agradezco la presencia de todos los que y todas las que hoy nos acompañan y estoy segura, no tengo ninguna duda, que vamos a tener una discusión muy interesante sobre la reforma de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío. Le doy el pase al profesor Carlos Eduardo Aramburu, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias, Yulisa. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este evento. Es un evento, como ha dicho la decana de Derecho, que hemos trabajado con gran interés porque nos parece que es un tema central. La universidad no puede estar ajena al debate político, ¿verdad? A veces nos sentimos un poquito
desorientados, desesperanzados, creo yo, cuando se plantean estos temas que nos parecen, como decía la decana, temas de especialistas. Sin embargo, una base real del tema constitucional es el malestar en la democracia, ¿verdad? Y no es un fenómeno peruano, es un fenómeno que ocurre a nivel de América Latina. Además ha sido una de las agendas y las banderas, no solamente del gobierno actual, sino de la izquierda peruana. Y creo que nosotros tenemos la necesidad, la obligación de, en forma racional, preguntarnos qué significa el cambio de la Constitución, cuáles son las alternativas y cuáles son los riesgos que esto ocurre. Mi experiencia de docente de muchos años, por lo menos hablo de sociales, no para nada de derecho, cuando pregunto cuántas personas han leído realmente la Constitución, la respuesta es impresionante, muy pocos. Yo trabajo en los temas de desarrollo y una pregunta frecuente que nunca he tenido una respuesta acertada es ¿cuántos derechos constitucionales tenemos los ciudadanos peruanos y las ciudadanas peruanas reconocidos en la Constitución? Nadie tiene la menor idea. Yo creo que es muy importante porque en una democracia el conocimiento, el saber es fundamental. Una de las cosas curiosas de la historia del pensamiento es que tanto Sócrates como Aristóteles dudaban de la democracia, porque planteaban que las personas no pueden tener iguales derechos y tienen iguales capacidades. Eso sonaría hoy día como políticamente incorrecto. Sin embargo, por eso mismo no podemos eximirnos de la necesidad de conocer la ley de leyes, que eso es la Constitución. Además, quiero reiterar lo que ha dicho ya la decana, la querida amiga doctora Rocío Villanueva, es que este tipo de eventos de varias miradas, de varias disciplinas, es fundamental. A veces nos encanta hablar en difícil, ¿verdad? Sentimos que somos más inteligentes y más capaces cuanto menos nos entienden. Todo lo contrario. El objetivo de la pedagogía es que nos entiendan los demás. El énfasis no es en enseñar, sino en aprender. Entonces, estos pequeños eventos que son una gotita en un mar grandazo y complejo, son un intento justamente de acercar disciplinas, de entendernos entre disciplinas para tener una idea más cabal, más completa de un tema tan importante como la Constitución y la coyuntura política actual. Agradecer a todo el equipo y especialmente a los dos ponentes, la doctora Alvites y el doctor Tuesta, que son personas muy enteradas del tema y que van a complementar. No se trata de discrepar, se trata de complementar una mirada que podría o no ser coincidente, porque eso es también parte de la vida universitaria, discrepar, discutir, pensar. Sin más, quiero darles la bienvenida y agradecer una vez a todo el equipo, y estoy seguro que va a tener un evento de alta calidad. Los animo a hacer sus preguntas y sus dudas, esta es la oportunidad para hacerlo, y podremos tener después un cierre al final del evento. Muchas gracias, Yulisa, por su participación y por su apoyo. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio también a que nuestros ponentes puedan intervenir, no sin antes, sí, sin presentarlos adecuadamente. La doctora Elena Alvites, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y docente de la Universidad Católica, es directora de la Maestría en Derecho Constitucional y es vicepresidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia. Se ha desempeñado como jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo del Perú y como coordinadora de políticas públicas del Programa Pro Descentralización de USAID Perú. Sus principales líneas de investigación son derechos fundamentales, derechos sociales, descentralización. Ha prestado asistencia técnica a diversas entidades públicas en materia de descentralización, modernización del Estado y políticas públicas vinculadas al derecho a la educación, derecho de las mujeres, entre otros temas vinculados a la gestión del Estado. El profesor Fernando Tuesta, por su lado, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de doctorado de Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg, Alemania, profesor principal de la PUC, de la especialidad de Ciencia Política, enseñó en la Academia Diplomática del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la OMPE del 2000 al 2004, director del Instituto de Opinión Pública de la PUC entre los años 2005 y 2011 y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Nuevamente, bienvenidos a nuestros ponentes. La dinámica, como lo mencioné al inicio, es conversar en base a 4 preguntas. Yo voy a ir mencionando cada una de ellas y cada uno de ustedes va a tener un espacio para poder dar su punto de vista. Vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿sí? ¿Es necesario cambiar la Constitución? Doy el pase a la doctora Elena Alvites
y después hará su intervención el profesor Fernando Tuesta. Muchas gracias, Yulisa, por la presentación y por el espacio, ¿no? Tu moderación, y sobre todo gracias a la decana de la Facultad de Derecho de la PUC y al decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales por construir y permitir estos puentes que son tan importantes, y suscribo lo que dijo ambos en la necesidad de articularnos y conversar sobre estos temas tan relevantes para nuestro país actualmente. Si a mí me preguntaran, como constitucionalista, si es necesaria cambiar la Constitución, yo diría que sí, ¿no? Diría que sí, en tanto la reforma constitucional, entendida como el ejercicio de actualización más o menos ordinario, previsto expresamente en las constituciones, en la nuestra, en el artículo 206, es parte de la vida de los países, ¿no? Nuestro país, desde el 2000 se han incorporado 22 cambios, 22 cambios que van desde la reforma de descentralización, el reconocimiento al derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas, el cambio en la composición, en el número de congresistas, la creación de la Junta Nacional de Justicia, la incorporación y reconocimiento del derecho al agua potable, etcétera, ¿no? Es decir, la reforma existe y forma parte, y debe formar parte en un ejercicio de actualización. Pero ¿qué pasa cuando el contexto, y esto probablemente en ciencias sociales sea mucho más evidente, ¿no? Cuando el contexto nos reclama, ¿no? Que la Constitución no ha logrado aglutinar o formar unidad política en torno a la misma? Y es cuando el profesor Heller, que es un profesor clásico, Hermann Heller, ¿no? Señala que el debate, que cuando la Constitución no ha logrado eso, porque hay un contexto desfavorable, ¿no? Es decir, y no solamente lo digo por la pandemia, que será el ejemplo más recurrido, sino que hemos visto en los últimos 5 años, ¿no? Interpretaciones constitucionales diversas, porque el régimen político previsto en la Constitución no era lo suficientemente claro, o no permitía en la práctica garantizar un principio básico de un Estado constitucional, que es el equilibrio de poder. 2, hemos visto constantes conflictos sociales reactivándose en los últimos 5 años, la población frente al Estado, y también frente a las intervenciones del ejercicio de poder económico, ¿no? Y ciertamente la pandemia, ¿no? Nos ha demostrado, ¿no? Que no solamente se han protegido insuficientemente derechos fundamentales, ¿no? Sino que los servicios que existían, ¿no? No eran ni de calidad ni suficientes, ¿no? Y esto también se da al ámbito de protección social económica, porque llegamos a la pandemia con 70% de la población económicamente activa como informales, es decir, no tenían ningún tipo de protección garantizado, ¿no? Y esto ha ocasionado, por ejemplo, ¿no? Que más de 197,000 personas hayan fallecido en nuestro país por el COVID, pero también por un sistema de salud que no ha podido responder en buena medida a los retos que impuso la pandemia, ¿no? Y bueno, las brechas de desigualdad económica también son clarísimas, ¿no? El Perú, por ejemplo, el año pasado, ¿no? De acuerdo al INEI, el nivel de pobreza creció 10 puntos porcentuales y nos situamos en 31.1, casi el 31% de pobreza, ¿no? El ingreso por habitante también se redujo, casi en un 16%, ¿no? Y ha habido una contracción económica del 11% en el país, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Que estamos en un escenario de crisis, ¿no? Y que frente a la crisis, ¿no? Es legítimo que se debata, se busque, ¿no? Un cambio constitucional. Y ahí es cuando Heller señala que se recupera la dimensión política y democrática de la Constitución para que el marco jurídico no solamente sea normatividad, sino que sea normalidad. Y para ello es necesario que podamos incorporar un cambio, ¿no? En el que la reforma no es suficiente, sino que se requiere, si se dice en el lenguaje clásico, un nuevo pacto social.
Y razones, ¿no? Por ejemplo, el profesor Eguiguren, también profesor de Derecho, señala que son razones de justicia las que orientarían la reforma, ¿no? Yo creo que razones evidentes para el Perú es responder un un escenario de crisis, ¿no? Que sin duda ha tenido su mayor expresión en la pandemia, pero que también hay otras crisis paralelas, enfrentamiento poder ejecutivo-legislativo, entre otros, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Lo que se evidencia es que hay una desigualdad estructural en nuestro país en todo sentido. Y otro profesor más contemporáneo, ¿no? Carlos de Cabo, señala que la desigualdad es un germen constituyente, es un escenario para activar el poder constituyente, ¿no? Y alcanzar o llegar dentro de un escenario deliberativo, democrático, a una nueva norma básica. Una norma que sea no solamente marco de actuación y de reconocimiento de derechos, sino también un programa que permita superar esa desigualdad estructural. Y eso supone, ¿no? Otro autor, Ackerman, señalaba que estos son algo así como momentos constituyentes, ¿no? Las crisis pueden ser búsqueda de cambio, ya sea para cambiar principios estructurales básicos de la Constitución o para fortalecerlos. Y la búsqueda de igualdad y protección de la igual dignidad de los seres humanos y de equilibrio de poderes está presente en el constitucionalismo desde que se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, su artículo 16, ¿no? No hay constitución si no se garantiza el equilibrio de poderes y derechos fundamentales, pero en la realidad, no solamente en la norma, ¿no? Entonces, otra razón para el Perú, que creo que es importante también señalarla, son razones democráticas, ¿no? Es decir, la Constitución de 1993 se aprueba en un referéndum con muy poco margen. Y si bien no hay legitimidad de origen, hay legitimidad en la práctica. Hemos vivido con esta Constitución durante un buen tiempo y la hemos reclamado en las calles. El Tribunal Constitucional ha hecho un trabajo de actualización importante, pero todavía creo que hay sectores de la población que no se consideran partícipes y representados por este texto, con lo cual, ¿no? Podríamos pensar en un nuevo texto constitucional para que las interpretaciones que se han dado, por ejemplo, con el TC, recuperando el sentido de la cláusula de Estado social y democrático, reivindicando derechos como el de consulta previa, entre otros, puedan expresarse dentro del texto constitucional. Y finalmente, creo que otra razón es la estabilidad, ¿no? Es decir, si hemos vivido 5 años de inestabilidad entre poderes del Estado, la necesidad de reflexión y deliberación sobre un nuevo marco institucional para alcanzar un consenso básico, creo que es oportuna. Ya veremos, ¿no? Porque una de las preguntas de este conversatorio es si esa oportunidad supone urgencia. ¿Bien? Y ahí yo tengo mis dudas, pero creo que hay razones para un cambio de constitución. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Ahora le doy el pase al profesor Fernando por un espacio aproximadamente de 5 minutos. Gracias, Yulisa. En primer lugar, mi agradecimiento a Rocío, Carlos Eduardo, por esta invitación. La verdad que cuando me invitaron inmediatamente confirmé mi asistencia. Creo en este diálogo multidisciplinario y la ciencia política de donde provengo tiene fronteras claras con el derecho, sobre todo con el derecho constitucional. Y el tema, por cierto, sumamente interesante y presente en el debate de hace algún tiempo. Lo curioso de esto es que, bueno, en razón a la primera pregunta sobre si es necesario un cambio de la Constitución, es que no ha habido ninguna nueva Constitución en democracia en el Perú. En 200 años de historia no existió. Son gobiernos de dictadura o gobiernos autoritarios como el último. Y en ese sentido, y en muchos casos a lo largo de la historia, ha sido realmente no como producto de un
un pacto político lo más amplio posible, sino la imposición central de un grupo que podía tener una mayoría, pero que lo que produce es justamente la resistencia que a lo largo del tiempo se va a manifestar en la necesidad justamente de modificar la Constitución. ¿Por qué se escribe un texto que tiene como propósito durar cuando en realidad se está sosteniendo que se tiene que cambiar? Ya Elena ha señalado al menos 22 modificaciones en la Constitución. No es que no se deba modificar, sino a lo que voy es que el hecho del tipo de nacimiento, sobre todo la del 93, en este caso la presente, abriga su propio cuestionamiento, ¿no? En segundo lugar, porque muchas veces ya no es un tema de origen, sino es un tema de cómo se confecciona esta Constitución. Y lo que vemos, porque la Constitución obviamente se somete a la realidad, es vacíos, es contradicciones, existen artículos reglamentaristas que obligan evidentemente a proponerse el cambio y la modificación de la Constitución. Sin embargo, no es solamente si esto es necesario, sino que viene el tema de qué manera, y ya que estamos discutiendo, y si en este contexto es posible aquello. Porque el contexto muchas veces va a impedir que, siendo necesario, esto no se produzca. Porque la verdad es que, por ejemplo, de mi punto de vista, lo que se ha discutido hasta ahora y que ha colocado y ha polarizado esta idea del cambio de la Constitución, en el fondo es economicista. En realidad, quienes quieren cambiar la Constitución, y generalmente es desde la izquierda, han fijado su atención básicamente, no hablo de la academia, sino del ámbito de la política, en el llamado modelo económico. Y por quienes quieren resistirse a este cambio es su mantención. En cambio, yo creo que hay otros ámbitos, Elena ha señalado algunos que señala que serían interesantes, la organización del Estado. Mi preocupación, y como haber trabajado el tema con colegas en el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, por ejemplo, el diseño institucional de nuestro presidencialismo, que obviamente articula las relaciones entre los poderes, ¿no? Allí, por ejemplo, particularmente, creo que es necesario hacer una modificación sustantiva de esta suerte de presidencialismo parlamentarizado, que hace cosas como la que estamos viviendo hoy día jueves, ¿no? Este voto de confianza, que no es otra cosa que una suerte de voto de investidura de un primer ministro que no tiene nada que ver con un primer ministro clásico del parlamentarismo, que no es jefe de gobierno, sino es un coordinador de ministros, y cada vez que hay un cambio de primer ministro tiene que presentarse ante el Parlamento para presentar una suerte de plan de gobierno que en realidad no tiene por qué hacerlo porque el gobierno sigue siendo el mismo. Simplemente es una suerte de ajuste de un perno que no tiene por qué tener esa misma tuerca. Y entonces, ante la pregunta, en el resumen es, sí creo que debe haber un cambio de la Constitución. Lo segundo es, dadas las condiciones en que esto se está planteando como polémica, me parece un poco complicado. No digo que no debe hacerse, pero, y ahí viene la otra pregunta que vamos a tratar de resolver y conversar con Elena, ¿de qué manera esto es posible? ¿No? Constitución que se solicita su cambio de manera continua y casi del inicio. Elena ya dijo, y yo lo repito, la Constitución de 93 fue votada por un referéndum con una aprobación ajustada. Desde su inicio, daba cuenta, pues entonces, de que esta Constitución nacía, pues, de una diferencia que creo que se ha prolongado en el tiempo. Muchas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las alternativas para lograr el cambio de la Constitución? Ahora iniciamos al revés, dándole la
palabra al profesor Fernando Tuesta. El artículo 206 de la Constitución justamente señala de manera clara el cambio total o parcial de la Constitución, ¿no? Se sabe que el camino es una reforma que pasa por la aprobación del Congreso en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, con una mayoría absoluta, pero que tendría que ser refrendada por un referéndum, ¿no? Y para evitar el referéndum, si es que digamos, esta mayoría supera las 2/3 partes, es decir, 87 votos o más en 2 legislaturas, es posible ese cambio. Pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos justamente el cambio total de la Constitución? ¿No? Porque cambios han habido parciales. Es más, nosotros hemos votado en el referéndum del 2018 4 modificaciones de la Constitución. Ese ha sido el último cambio, ¿no? Que tenía que ver con la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo que ver con las precisiones a lo que significa el tema del financiamiento de los partidos políticos, sobre un aspecto en realidad bastante puntual. Tuvo que ver con la no reelección, por ejemplo, de los congresistas, que de mi punto de vista ha sido un error sustantivo, ¿no? Y el cuarto, que no se aprobó, era la bicameralidad. Bueno, estos 4 aspectos que se votaron, habiéndose modificado 3, y como señalé, el último no, fue digamos, la última reforma de la Constitución. Pero en principio entonces no existiría la posibilidad de una asamblea constituyente, ¿no? Que ciertamente, también en nuestra historia, han sido producto de esos momentos constituyentes y de crisis, la del 92-93, antes la del 78-79, la del 31-33, y así podríamos ir hacia atrás también, ¿no? Bueno, la segunda vía sería que el Congreso permita aprobar una modificación de la Constitución, permitiendo que la vía sea a través de una asamblea constituyente, es decir, la vía chilena, ¿no? La vía chilena modifica la Constitución para permitir justamente una asamblea, un referéndum que dé nacimiento a una asamblea constituyente, que es lo que se está viviendo ahora en Chile, ¿no? Esta segunda vía es posible. Hay una tercera vía que ahí sí hay una discusión, ¿no? Sobre algunos constitucionalistas, sobre lo que podría ser posible a través de activar un referéndum vía, digamos, las firmas de los ciudadanos, de la manera, digamos, ordinaria, en donde también se puede modificar la Constitución, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, ha declarado ya Vladimir Cerrón, o ha dejado traslucir, que es la medida que van a tomar. Es decir, señala él que a través del Congreso no se va a lograr nada, y que por lo tanto van a recoger firmas, van a presentar un proyecto de ley con el 10% del padrón electoral para activar la posibilidad de esta asamblea constituyente. Además, han comprado el kit electoral, según parece, y estarían en esa posición tercera, digamos, ¿no? Muchas gracias, profesor Fernando. Doctora Elena. ¿Está con el audio apagado? Sí, lo tengo. Gracias. Okay. Sí, bueno, primero creo que es importante, y este escenario y esta oportunidad es importante porque creo que es relevante decir públicamente que no es inconstitucional, ¿no? Hablar, conversar, reflexionar sobre cambios totales de la Constitución. Bien, que no se encuentre contemplado actualmente
en el ordenamiento jurídico la forma de cambiar la Constitución, la reforma total es un cambio de Constitución, no significa que esta alternativa no esté presente. Las constituciones no suelen incorporar órganos específicos para dejar de existir. Generalmente, y esto es el artículo 206 de la Constitución, incluyen mecanismos de reforma constitucional. Autorizan a un órgano, en este caso el Congreso, a hacer el poder de reforma constitucional, no el poder constituyente. En el Perú hemos tenido 13 constituciones y solo una de ellas, la de 1828, en su artículo 7, incluía una fórmula de cambio total y que fue tomada en 1834, ¿no? Pero sin embargo, y esto es importante decirlo porque, claro, se escuchan voces diciendo hay que negar, hay que acortar el camino a una asamblea constituyente y se están recogiendo firmas también para ello, ¿no? Entonces creo que es importante desde aquí decir, no es inconstitucional, porque toda la teoría del poder constituyente desde Sieyès nos dice que el titular de la soberanía es el pueblo. El reto es cómo conducimos ese poder de cambio de la Constitución, ¿no? Y en el Perú esto es algo que se ha conversado respecto de la Constitución de 1993, ya se ha conversado desde el año 2000, y en el 2001 tenemos un documento que es producto de los debates de la Comisión de Estudios de Base para la Reforma Constitucional. Documento que también tiene algún déficit de representatividad, porque si uno ve los integrantes, por ejemplo, solo habían 2 mujeres en ello, y ni hablar de pueblos indígenas u originarios, ¿no? Pero existe el documento, se ha discutido, ¿no? Y incluso se ha propuesto, ¿no? Esta comisión más bien tuvo como referencia el texto constitucional de 1979 y propuso 3 alternativas, ¿no? Una maximalista, anular la Constitución del 93 y volver a la del 79 actualizándolas, usar el mecanismo de reforma constitucional para que el Congreso participara en la propuesta de un texto nuevo que luego fuera sometido a un referéndum, ¿no? Y una propuesta también de ley de referéndum, ¿no? Muy similar al ejemplo que ha traído a colación Fernando, ¿no? De la Constitución chilena, pero también para entonces la Constitución colombiana, ¿no? Que tampoco establecía un escenario de cambio total, pero que si hay el consenso político, y reitero, es en estos momentos en que las constituciones recobran, siendo la norma básica, siendo una norma jurídica, recobran su vocación política, ¿no? De pacto inicial o de renovación del pacto de una comunidad política. Entonces, la discusión y la existencia de 3 vías existían. Y estas vías además han sido convalidadas en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. En el 2003, el Tribunal, en la sentencia 0014-2002, acción de inconstitucionalidad contra la ley 27600, que precisamente posibilitaba al Congreso plantear un texto nuevo, ¿no? La Constitución, el Tribunal Constitucional lo consideró constitucional y consideró constitucional también la existencia de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que podía estructurarse en 2 sentidos. Una que solo propusiera la Constitución, una asamblea constituyente de propuesta, y que luego esta propuesta sea votada en referéndum por la ciudadanía, o una asamblea constituyente a la que se le encargara, se depositara el poder constituyente nuevo, bien, o más que nuevo, renovado para adoptar una nueva carta constitucional. Bien, y eso además, incluso la participación ciudadana se considera dentro de esta sentencia un elemento esencial. Es decir, la posibilidad de que a partir del artículo 32, que puede ser el leitmotiv para conversar acerca de la participación ciudadana en el impulso de una nueva constitución, ¿no? Era el que abría la puerta al poder constituyente originario,
¿no? Porque es el que habla de la reforma total de la Constitución. Y este íter en el tiempo también ha sido convalidado por el Jurado Nacional de Elecciones, en dos casos. Uno en el año 2003, el caso Chunga Chávez, y uno en el año 2011, el caso Trinidad Abarca, en el que el Jurado Nacional de Elecciones enmienda la plana a la OMPE, ¿no? Diciéndole, ustedes no pueden negar un kit electoral a aquellas personas que quieren proponer una ley de creación de una asamblea constituyente y cambio de la Constitución. Porque creo que el Jurado Nacional de Elecciones, sin decirlo, hizo una interpretación en unidad del texto constitucional. No hubo una interpretación aislada del artículo 206, sino que conjugó el artículo, yo diría el artículo 45, que nos habla de la soberanía popular, con el artículo 32, en donde está regulado nuestro derecho de participación y propuesta de cambio constitucional a través de referéndum. Bien, entonces la relevancia, creo, es el artículo 32. El tribunal ha señalado que a partir de este artículo hay una constitucionalización del poder de la función constituyente, es decir, identifica al sujeto, ¿no? Identifica además el pueblo como el último que aprueba la Constitución, pero hay un vacío u omisión en torno al procedimiento y que requiere sin duda desarrollo legislativo en cuanto a plazos, cómo va a ser compuesto un órgano que apruebe la Constitución, que podría ser una asamblea constituyente, los integrantes, ¿no? Entonces, de lo andado, creo yo, es posible identificar tres caminos. Dos de ellos están previstos en el Congreso, que la ley, que el Congreso, que fue lo que se dijo en el discurso del presidente de la República actual el 28 de julio, ¿no? Que el Poder Ejecutivo e incluso la población, a través de la Iniciativa Legislativa Popular, presente un proyecto de ley de reforma del artículo 206, en el que se incorpore a la Asamblea Constituyente como el escenario en el que se cumpla la función de cambio de la Constitución. Lo que decía la ley 27.600, ese es otro camino, ¿no? Que el Congreso de la República sea el que elabore el texto y luego se someta a referéndum, y lo que está también discutiéndose, la iniciativa legislativa popular. Es decir, que a través de la recolección de firmas, que me parece que son entre 2.5 y 3 millones de firmas en el Congreso, se plantea una ley de reforma constitucional. Y ahí yo veo dos vertientes, ¿no? Y concluyo, ¿no? Una, que esta de propuesta de reforma sea reformar el 206 y, como en Chile, incorporar a la Constitución actual el mecanismo de asamblea constituyente o convención, como le llaman en Chile, o que esto lo veo mucho más difícil y muy complejo, que el referéndum se plantee toda la Constitución. Eso sí me parecería muy peligroso desde el punto de vista de la estabilidad. Entonces, sí, la Asamblea Constituyente está en nuestra discusión constitucional, está legitimada por nuestro Tribunal Constitucional, y las alternativas existen. Lo que es necesario construir es el consenso político. Bien, eso es. Muchas gracias, doctora Elena. Y aprovecho, antes de pasar a la tercera pregunta, a invitar a todos, a todas las que están conectándose a la transmisión en vivo por Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho, a seguir dejando sus preguntas. Ya nos están haciendo llegar preguntas, comentarios, que vamos a trasladarlos Sí, la tercera pregunta, el pase a la profesora. Uy. ¿Algo pasó? ¿Sí? Sí, no, entiendo que puedo empezar con la tercera pregunta, Yulisa, porque Sí, se recortó. ¿es la Asamblea Constituyente una prioridad el día de hoy? De repente por ahí hubo un tema de Sí. conexión, cuestiones que pasan en vivo. ¿Ahora sí se escucha bien?
Ahora se escucha bien. Muchas gracias, Yulisa. Yo Sí, aquí, así como he afirmado que sí es necesario el cambio de constitución, puedo decir que no es prioridad en este momento. Es decir, hay en actuales circunstancias en que vivimos en el país, creo que hay otras políticas públicas prioritarias, pero sí es verdad que no sea prioritaria no significa que no se pueda debatir públicamente sobre estas posibilidades, ¿no? Y desde la academia recuperar debates pasados, actualizarlos, dar las vías institucionales y constitucionales para que el cambio de constitución y el escenario de una asamblea constituyente sea en mediano plazo una realidad. Y además advirtiendo también, dentro de esta lógica de prioridades, que el cambio de constitución es necesario por las razones que ya he mencionado, pero que, no es un pero que la nueva constitución no es un cambio mágico de la realidad. Bien, es decir, que el marco y sobre todo el programa que representa la constitución tiene que ser construido. Bien, tiene que estar construido. Y la generación del consenso inicial debe ser un consenso que no se agote en la adopción de un nuevo texto, sino que permanezca, ¿no? Yo a veces recuerdo mucho las críticas a la Constitución de 1979, ¿no? Que nació de un golpe militar, sin duda, pero que hubo un consenso inicial en la necesidad de la asamblea, en los contenidos, pero luego se perdió el compromiso con ese programa adoptado. Y la historia, bueno, no necesito recordarla, ¿no? Entonces, lo que creo es que hay que construir ese camino, ¿bien? Hacia la reforma y cambio de la Constitución. La desigualdad estructural es un germen, bien, la necesidad de que la Constitución no solamente sea un texto, sino sea normalidad, también es un germen, ¿no? Porque la atención a las políticas públicas prioritarias ahora no debe hacernos olvidar que hay una crisis también estructural a nivel político, ¿no? Y que requiere una solución duradera, estable, y que pasa por una suerte de nuevo pacto constitucional. Bien, pero se requiere, primero, creo, que fluya un poco de agua bajo el puente, ¿no? Político, ¿no? Y que se genere, sobre todo, un escenario de verdadera deliberación democrática. Porque en estos momentos en nuestro país estamos evidentemente polarizados, y la polarización supone el no reconocimiento del otro como interactor o actor válido políticamente, ¿no? Y cuando no hay ese escenario de reconocimiento, no hay consensos posibles para ser generados. Entonces, en ese contexto, creo que la asamblea es necesaria, pero no prioritaria, y que hay que construir precisamente los puentes necesarios, porque si forzamos actualmente en un escenario de polarización, los cambios más bien podrían ser a peor, y ahora lo voy a comentar en relación a derechos fundamentales, ¿no? Y hay que entender también que si bien la Asamblea Constituyente podría recibir el encargo de ser el poder constituyente, ¿no? Ya no lo podemos entender este poder constituyente como en la teoría clásica, como extraordinario sin duda, pero ilimitado no. Porque la Constitución señala que el 32, incluso la ciudadanía, ¿no? Es una función constitucionalizada, ¿no? Y en esa función constitucionalizada se debe tener en cuenta, por ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? Compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y ellos ya son una suerte de límite al poder constituyente. Bien, y por otro lado, y esto el poder constituyente debe incorporar estos límites, y también de alguna manera desde la dogmática y el modelo de Estado constitucional y democrático, límites vinculados a la protección de la igual dignidad de la persona humana, ¿no? Que son la práctica verdaderos elementos materiales de configuración actual de los estados que se consideran democráticos, ¿no? Y aquí, también ya para terminar, si bien es cierto la Asamblea Constituyente no es una prioridad, sí es necesaria,
Y sí veo con preocupación, ¿no? Que existan voces que nieguen esa posibilidad. Es decir, esta idea de recoger firmas para que no haya un cambio de constitución y no haya una asamblea constituyente, me parece esencialmente inconstitucional, o inconstitucional desde el punto de vista democrático. Bien, porque la población, aun cuando no tenga una vía expresa en la Constitución, siempre tiene el derecho, las personas tenemos derecho a debatir sobre el cambio y a adoptar cambios constitucionales. Bien, con lo cual creo que si se adopta si se pone en votación o si se va al Jurado Nacional de Elecciones a pedir este tipo de referéndum, creo que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que evaluar si estamos en un escenario en los cuales se busca disminuir, limitar un derecho básico de quienes integramos la comunidad política para debatir nuestro marco básico, nuestro consenso de normas básicas, ¿no? Y si esa es una limitación, no puede ir a referéndum, porque esto está previsto en el artículo 32 de la Constitución, ¿no? Entonces, esto es un elemento a nivel si se quiere, hipótesis, pero para discutirlo, ¿no? Gracias, Yulisa. Muchas gracias, doctora Elena. Le doy el pase al profesor Fernando. Bastante de acuerdo con lo que ha señalado Elena. ¿Es prioritario? Evidentemente que no es prioritario una asamblea constituyente. No estoy seguro si es que en algún momento incluso la población en general pueda considerar, es un poco complejo, ¿no? Hacer entender las características, funciones de una asamblea constituyente. No sé si es que en la jerarquía de necesidades y demandas pueda aparecer. Probablemente decir cambio la constitución sí, pero asamblea constituyente no. Ahora, estoy de acuerdo que no debe limitarse la posibilidad de una convocatoria. Hay, sin embargo, y acá lo procedimental no es secundario, un montón de aspectos que habría que resolver. Pero esto está a su vez supeditado a lo que tenemos como contexto. Pero previamente, lo siguiente. Creo, y esto ha sido en realidad básicamente y casi monolíticamente una bandera de la izquierda a lo largo de los tiempos, ¿no? Sobre todo en los últimos 40 años, de esta Asamblea Constituyente, que no ha sido seguida por otras, obviamente, organizaciones. Y acá quiero tomar casi un hecho irónico, ya que Elena habló de la Constitución de 1979. La Constitución de 1979 es evidentemente un pacto político, pero sobre todo un pacto político del APRA con el Partido Popular Cristiano, que constituyeron una mayoría. A tal punto fue esto que la izquierda no firmó la Constitución. No firmó la Constitución del 79. Acá, ¿por qué lo irónico? Porque pasado el tiempo, es la izquierda quien reivindica la Constitución del 79 y el APRA y el Partido Popular Cristiano dejan de lado, digamos, al hijo de ese compromiso, ¿no? Y entonces, la Asamblea Constituyente aparece nuevamente ya desde la izquierda, ¿no? Como una propuesta, pero que entra en colisión con lo que he llamado esta suerte de mirada economicista de la Constitución, porque ahí es donde se ha centrado tanto la izquierda como la derecha, el modelo económico. Creo que ha impedido tener una mirada un poco más amplia de los cambios que en la Constitución debieran de producirse. Por otro lado, a mí me preocupa también ya, mirando el contexto político, qué podría ocurrir. Yo no estoy muy seguro, por ejemplo, y creo que a veces hay esta mirada bastante, de mi punto de vista, hasta inocente, creer que por el hecho de que hay una asamblea constituyente, la composición de esta asamblea va a ser muy distinta a lo que tenemos ahora como representación. Y la verdad que ese para mí es una preocupación sustantiva. Cada 5 años los peruanos
decimos que el Parlamento, la representación parlamentaria es de menor calidad, ¿no? Decimos, este es el peor Parlamento que el anterior, ¿no? Parece que el Perú no tiene fondo, ¿no? Cada vez es peor. Ahora, ¿por qué va a ser distinta la composición? Imaginemos que se convoca una asamblea constituyente debido al entusiasmo que se pueda tener sobre la calidad de la representación de esta. ¿Por qué tendría que ser distinto? Ese es un punto. Incluso la calidad de lo que produce una asamblea con una representación de menor calidad podría ser una peor constitución de la que se busca producir. En otras palabras, decir que es necesario un cambio de la constitución no quiere decir que esta va a producir una reforma positiva. Puede ser, y ha ocurrido en la historia, una contrarreforma de lo que se quiere, justamente por la composición de la distribución del poder en estas asambleas. Lo segundo es que imaginemos, y nuevamente mirar la realidad que tenemos al frente. Una asamblea constituyente que va a convivir con un Congreso ya elegido, eso no ocurrió nunca en el Perú. Y ese es un problema, porque o tienes la función de elaborar únicamente una constitución o tienes también la función de tener la función legislativa, porque un solo cuerpo tiene estas dos funciones. Ocurrió en la Constitución, sin ir muy lejos, ocurrió en el llamado Congreso Constituyente Democrático del 92, ocurrió en el 31-33, no en el del 78-79, porque había una dictadura militar, no existía un Congreso en funciones, y se dedicó exclusivamente a hacer la Constitución. Pero no estamos en esa situación. Entonces, esta Asamblea Constituyente va a tener exclusivamente el encargo de hacer una Constitución y va a convivir con un Congreso de la República. Miren, han habido situaciones como los de Ecuador con Correa, que esto terminó en vaciar de contenido al Congreso y prácticamente desaparece el Congreso. Ahí hay toda una discusión sobre esos visos autoritarios que nace la Constitución ecuatoriana. En Chile están logrando, no sin dificultad, una suerte de convivencia entre el Congreso ya elegido y esta convención constituyente. Entonces, ahí hay un tema que no creo que va a ser posible que este Congreso lo vaya a permitir. Es decir, que conviva con una asamblea constituyente que por el solo hecho de serlo, obviamente adquiere un nivel, pues, de jerarquía, digamos, en términos políticos mayor que un Congreso, me refiero de cara a quienes van a elegir, ¿no? Entonces, este es un problema que creo es necesario mirar, porque si no, podríamos cometer el error de alimentar, digamos, una idea que en abstracto está bien, pero que en concreto puede tener efectos contrarios. Entonces creo que hay que medir, hay que adecuadamente medir, no solamente el momento, sino la vía. Repito, a mí me gustaría también una asamblea constituyente, pero también con grandes tribunos, ¿no? Donde se pueda discutir en general sobre todos los ámbitos que contiene una Carta Magna. Pero estamos en el Perú aquí y ahora, y en realidad tenemos una distribución del poder que estamos viendo ahora mismo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una asamblea constituyente de una composición que podría ser peor que el Congreso que tenemos? ¿O este Congreso que, digamos, decida modificar la Constitución, digamos, en el mejor de los casos, de una manera general, total, pero como producto de su propia decisión? No son, creo yo, escenarios que nos pueden entusiasmar, pero que forman parte de la realidad. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Y bueno, como última pregunta planteada, ¿no? Por la organización, porque ya nos han hecho llegar varias preguntas, que es ya la siguiente parte.
La pregunta es, ¿cuáles son las sugerencias y propuestas para esta constitución? Empezamos con el profesor Fernando y después con la doctora Elena. Bueno, es una pregunta también muy amplia. Estamos hablando además ya no de cualquier cambio, ¿no? Sino un cambio total de la Constitución, ¿no? Porque finalmente eso es lo que se discute, porque hay eh, propuestas para modificar la Constitución de manera muy frecuente y recurrente. Es más, que en este Congreso ya hay propuestas para cambiar la Constitución sobre el tema justamente de la cuestión de confianza. Entonces, yo creo que debemos dejar de lado este tipo de modificaciones parciales porque se corre siempre el peligro de tener medidas que se cree que van a tener un impacto, pero que al introducirlas van a tener también impactos no deseados porque no tiene una mirada integradora y de unicidad que deben de justamente tenerse como objetivo para este tipo de cambios, sobre todo en los grandes núcleos, ¿no? A mí personalmente me gustaría que en general en la Constitución no estuviera la idea del modelo económico, que esto no está en constituciones, no está en las constituciones peruanas, en muchas, y en otros países tampoco, ¿no? Y que ha sido parte del tema que, repito, se ha acotado casi la discusión. Me interesa mucho la discusión del diseño institucional de este presidencialismo parlamentarizado. No tengo todas las reglas ni medidas que es necesario resolver, pero creo que hay que darle una discusión por una razón. Creo que conforme pasa el tiempo y las constituciones peruanas han ido incorporando a nuestro presidencialismo mecanismos parlamentarios que lo que hacían era tratar de, entre comillas, equilibrar los poderes, dándole finalmente mecanismos y armas, algunas que se convirtieron en letales, en uno y otro lado, ¿no? Dándole una inclinación más al Parlamento, dando una inclinación más al presidente, y así hemos en realidad construido de verdad un Frankenstein. Y lo que ocurre es que esto se pone en evidencia cuando la realidad devela a través de sus distintas formas que esta Constitución tenía estos instrumentos, ¿no? Y lo hemos visto en el último quinquenio. La vacancia presidencial, el tema de la cuestión de confianza, el tema de la disolución del Congreso, el tema de justamente la censura de los gabinetes, etcétera. Entonces, lo que ha habido, por ejemplo, en el tema de la vacancia, para mí no existe ninguna duda que inicialmente en el siglo XIX, en la Constitución de 1838, el propósito de ese artículo era la declaración de vacancia sobre una serie de aspectos objetivos. Y uno de los aspectos objetivos era la incapacidad que podía producirse y por lo tanto declarar la vacancia de un presidente que tiene, por ejemplo, una incapacidad física que le impide en adelante, permanente en adelante, no poder ejercer sus funciones en lo que va del mandato y más. Es una incapacidad física, imagínense un accidente. Velasco Alvarado, imagínense si hubiera sido presidente electo, le amputan una pierna y cada vez es más, digamos, limitado, ¿no? Y mueren incluso relativamente pronto, ahí en el 77. Una incapacidad física, como podría ocurrir una incapacidad psíquica. Y en realidad ese era la motivación. Por eso la incapacidad física o moral permanente. Estuvo dormido este artículo hasta Fujimori, que claro, ante la fuga y su renuncia, pues el Congreso dice, vacarlo por inmoral, ¿no? Entonces aplicándole ese artículo, y todo el mundo aplaude. Por supuesto, los vientos democratizadores, ¿no?
casi no se discutió y felices todos porque se había aplicado este artículo. Pero cuando tienes un Congreso con una mayoría absoluta, como ocurrió el quinquenio anterior, en realidad vas a utilizar, de mi punto de vista, malinterpretar este artículo, convirtiéndolo casi en un juicio político express para vacar un presidente por el solo hecho que tiene los votos. Entonces, en el Perú, lo que va a ocurrir es, tienes los 87 votos y las razones para vacarlos, eso es después. Primero el número, después el porqué. ¿Se imaginan ustedes si es que Toledo hubiera tenido una oposición de esa naturaleza? Lo hubieran vacado. Alan García por los narcoindultos lo hubieran vacado. A Ollantumala también. Pero eso es posible ahora, del 2016, porque existía pues una mayoría. Esto se debe de cambiar. Se está hablando incluso de la vacancia del actual presidente casi hasta antes del 28 de julio. Esto ya es impropio. De la misma manera, entonces, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Y voy a terminar acá, simplemente para decirles uno de los aspectos de esta mal compuesta diseño institucional de este perno y tuerca, que lo único que se ha hecho es ajustarlo cuando en realidad lo que haces es no poder desarrollar esta relación perfecta. El último año del mandato, el presidente no puede disolver el Parlamento. Sin embargo, el Parlamento podría censurar a todos los gabinetes que quisiera. Podría censurar a todos los ministros y todos los gabinetes. El presidente se queda absolutamente sujeto, subordinado y bloqueado si es que al frente además tiene una mayoría parlamentaria. Todas las oportunidades en que el presidente ha tenido al frente una mayoría parlamentaria se ha terminado con la ruptura, en algunos casos, del orden constitucional o el fin del mandato de manera adelantada. Entonces, esto para mí es uno de los aspectos vitales, porque si es que sin un marco y diseño institucional adecuado y con las lecciones aprendidas del lado del Congreso, mal aprendidas diría yo, vamos a seguir con lo mismo. Gracias. Gracias, profesor Fernando. Y le doy el pase ahora a la doctora Elena. Sí, coincido con Fernando, mal aprendidas y hasta sufridas por el Congreso, sin duda, ¿no? O sea, es decir, sí es importante en este debate sobre el cambio de la Constitución tener claro cuándo reformar, y de ahí la no prioridad, ¿no? Cómo reformar, y hemos un poco abordado los caminos que se han dado y las alternativas de posible cambio constitucional a través de los mecanismos del 206, el 32 y la Asamblea Constituyente. Y sí creo importante, ¿no? Dentro de las sugerencias y propuestas es qué reformar. Y yo no quiero caer en el cliché, porque es un cliché en los últimos tiempos, el régimen económico, ¿no? Que probablemente requiere ser revisado, mirado, pero que creo que no debería ser el leitmotiv de un cambio constitucional, ¿no? Y creo que lo importante es el régimen político, ¿no? Y el equilibrio de poder, ¿no? Y cómo eventualmente repensar cómo nuestro régimen presidencialista atenuado o híbrido, como se suele mencionar, se ha ido desdibujando en el tiempo frente a mayorías parlamentarias que conocen de alguna manera también la legitimidad popular de quién es elegido presidente y se erigen como si fueran el poder del Estado, y cuando no lo son, ¿no? Y esto es lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, mirar nuestra realidad y rediseñar el régimen político para el Perú es un elemento clave. Y vinculado a ello, un elemento clave es las formas de elección de estos órganos. La posibilidad de, por ejemplo, recambio en el Parlamento, ¿no? Y también básico, y eso Fernando lo sabe muchísimo más que yo, el sistema de partidos.
Bien, eso, o sea, la mención de los partidos políticos en la Constitución actual es mínima. Bien, y sin embargo juegan un rol público trascendente, esencial para el equilibrio de poder y diría yo para la gobernabilidad. Entonces, esa es una urgencia, por algo no hemos sufrido y empezamos a sufrir en este quinquenio de nuevo gobierno. Bien, eso creo que es básico y creo que el trabajo hecho por la comisión para la reforma política, en la que estuvo Fernando y otros colegas, puede ser un buen punto de partida que actualice la Comisión de Estudios de Base para la Reforma Constitucional del año 2001, porque está mirando la realidad actual de nuestro país, porque el momento constituyente democrático del 2001 pasó. Bien, esa creo que dentro de qué reformar, esto es los elementos básicos: régimen de distribución de poder, sistema de partidos y forma de elección, en este caso del Parlamento. Pero creo yo, ¿no?, creo que es importante también desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ¿no?, encontrar de alguna manera también oportunidades para la reforma o perfeccionamiento, ¿no?, del régimen que está vinculado a la protección de la persona. Y, por ejemplo, ¿no?, que la Constitución refleje la unidad y interdependencia de derechos fundamentales. Y que, por ejemplo, no tengamos a los derechos, por ejemplo, los derechos procesales o en el proceso, como el debido proceso y la tutela jurisdiccional, como principios de la función jurisdiccional cuando son derechos de las personas, ¿no? Y que el catálogo de derechos fundamentales no sea solo un catálogo de libertades, a pesar de que la interpretación constitucional nos ha permitido considerar a todos ellos, los sociales, que no están en el catálogo expreso de fundamentales, los políticos y los de justicia como derechos fundamentales. La reforma es una oportunidad para dar sistematicidad al catálogo de derechos fundamentales. Un solo catálogo que comprenda libertades, derechos procesales, sociales, ambientales y políticos, ¿no? Y la visibilización, el reconocimiento y esto tiene que ver con lo que decía, ¿no?, de un pacto en el que nos reconozcamos todos, ¿no?, de los grupos o personas en situación de vulnerabilidad, particularmente derechos de los pueblos indígenas y originarios. Bien, establecer un régimen general de límites y criterios de interpretación de los derechos fundamentales, que sin duda entran en colisión. Las libertades económicas constantemente han entrado en colisión con derechos de los pueblos indígenas y originarios y derechos como la salud y el medio ambiente. Que haya criterios en la Constitución sería importante, además de la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, ¿no? Regular la excepcionalidad constitucional, ¿no?, alineándola, que no sea un artículo aislado, el 137, que es el que ha servido y sirve en estos momentos para mantener la emergencia por razones de sanidad. La emergencia excepcionalidad constitucional está pensada solo para graves alteraciones del orden público, guerras, etcétera, pero estamos en un país que tiene catástrofes, muchas, y entramos en un momento en el mundo en el que las emergencias sanitarias se presentan. Un régimen más desagregado sería deseable porque son regímenes que impactan en los derechos fundamentales, ¿no? Creo que es importante porque es otro principio esencial dentro de las constituciones, la densificación del principio de derecho a la igualdad y no discriminación. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Es decir, el mantenimiento permanente desde el siglo XIX de una cláusula constitucional que diga: se pueden dar normas por la diferencia de las cosas, pero no por las diferencias de las personas, es negar la realidad. Porque el Estado social y democrático, ¿no?, exige más bien normas que permitan un trato equiparador de cara a la igualdad sustantiva de colectivos en situación de vulnerabilidad.
Bien, entonces, densificar el principio de igualdad y no discriminación pasa por incorporar esta dimensión sustantiva, un mandato general de protección, de igualdad de oportunidades, el reconocimiento más sistemático de las acciones afirmativas que existen en el 191 de la Constitución para la composición de los consejos regionales y distritales, pero no, por ejemplo, para otros espacios del Estado, y incorporar la no discriminación, no solamente a nivel individual, sino con un mandato de no sometimiento, ¿no? Y la necesidad de una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Otra oportunidad en materia de derechos, alinear algunos dispositivos constitucionales a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, abolir la pena de muerte, ¿no? Ese podría ser un supuesto. Alguno más, dado que estamos con el tiempo, ¿no? Garantías específicas para derechos sociales, ¿no? O sea, es decir, los derechos sociales nacen en el constitucionalismo y se incorporan a la lógica de judicialización que se puede dar en cuanto a protección, pero ya existe asentada la idea de que la participación de la ciudadanía en la protección o en la realización de derechos a través de la vigilancia, por ejemplo, puede ser un escenario para garantizarlos mejor, ¿no? Garantizar, luego otro elemento, las libertades económicas con la cláusula de Estado social y democrático, que supone explicitar mejor los límites, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Y claro, todo esto es, creo yo, para mejor proteger o para hablar un Estado constitucional y democrático que se acerque más a un ideal de justicia, de equidad, ¿no? Pero si eso no es posible, por las razones que ha descrito Fernando y que comparto, ¿no? Pues me temo que ahorita sin duda es deseable un cambio constitucional, sin duda es deseable que sea una asamblea, porque como lo señala la Constitución, el Tribunal Constitucional, y abundante dogmática sobre el poder constituyente, son las asambleas constituyentes donde se puede expresar la diversidad, la representación de todos y todas las que formamos parte de la sociedad, ¿no? Pero si no es posible alcanzar reglas de procedimiento que garanticen esa diversidad y calidad en las decisiones, ¿no? Habrá que construir, habrá que discutir más en la academia y estar más presentes en el debate público para decir el cambio constitucional es a mejor protección y para garantizar equidad y separación de poderes, no para endurecer o ir hacia un Estado con constitución, pero sin democracia, ¿no? Entonces, creo que eso es digamos, las recomendaciones o sugerencias que darían dentro de esta respuesta el qué reformar, ¿no? O sea, qué contenidos creo que deberían estar presentes. Muchas gracias, doctora Elena, a ambos por haber respondido desde su perspectiva, desde sus disciplinas, las preguntas que han sido centro de esta conversación. Esto ha permitido también que las personas que están conectadas, gracias a ellos y a los que están compartiendo también la transmisión, pues puedan hacernos llegar algunas preguntas, comentarios que yo voy a intentar trasladar a la mesa. Lo voy a dividir en dos bloques. Voy a compartir con ustedes en un primer bloque 3 preguntas y en el segundo bloque otras 3 preguntas. Se los voy a mencionar. La primera es, ¿qué garantía tenemos que la nueva Constitución no siga teniendo problemas de interpretación, ¿no? Si es que hubiese una nueva Constitución. Otra pregunta es, ¿por qué el debate público se ha centrado en cómo cambiar la Constitución y no en qué debería cambiar? ¿Cuál debería ser el rol de la academia para darle contenido a este debate? Y el tercero es, en el escenario de una asamblea constituyente, ¿hay alguna práctica o sugerencia de cómo se conformaría esta? ¿Cómo evitar concentrar la designación de sus miembros por un poder de Estado o grupo político específico?
con el riesgo de manipular la voluntad popular o influenciar, forzar su contenido. Empezamos por el profesor Fernando, ¿sí? Preguntas bastante largas. Tengo acá la segunda y la tercera. ¿Cuál es la primera? Perdón, estaba tomando... Sí, a ver, se la menciono nuevamente, es ¿qué garantía tenemos de que la nueva constitución, si es que lo hubiese, no siga teniendo problemas de Ah, interpretación? claro. Bueno, sobre eso es muy difícil en realidad. Muchas veces, y como ha ocurrido en los últimos tiempos, esta suerte de interpretación aparece porque la realidad es mucho más rica, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, porque, por ejemplo, ha habido toda esta discusión que ha llevado a su vez a toda una polémica mayor sobre si lo que ocurrió el 30 de septiembre era constitucional o no, ¿no? Había toda una discusión de esa naturaleza. Si no hubiera ocurrido este hecho, probablemente nunca se hubiera interpretado, ¿no? O sea, la realidad impone discutirla. Que eso se impida es difícil, porque acá hay como dos extremos que yo he observado, ¿no? Por un lado, y yo formaría parte de, digamos, me inclinaría por esto, que la Constitución sí tiene que ser coherente con la idea de las grandes líneas, ¿no? Y entonces dejar a las leyes su desarrollo correspondiente. Y lo otro es que se encuentran de verdad muchos artículos o campos en la Constitución de un desarrollo eh, que, que crea una serie de problemas. Y voy a solamente colocar uno. Por ejemplo, la Constitución nuestra señala que el Congreso debe estar compuesto de 130 representantes. En realidad, inicialmente decía 120. Si bien es cierto, la Constitución del 79 también señalaba 180, en general, en las constituciones no debe existir el número. Y claro, la idea es poner candado, ¿no? Para que no siga creciendo. Esa es un poco la idea que hay detrás de poner el número. Pero en el año 79, ya con la primera constitución, digamos, el primer gobierno, el primer parlamento en 1980, el Perú tenía poco menos de 10 millones de electores, tenía 180 diputados y 60 senadores. Cuando se hizo el cambio de la Constitución en el 92, perdón, era en el punto, en el momento de esa Constitución, ese era el número en 1992. Y lo que se hizo es, de esos 240, la suma de ambas cámaras, es cercenar a la mitad, a 120. Eh, Tengo ahí una tabla de relación entre población o electores con número de escaños en el mundo, y nuestro país es el más subrepresentado que existe. Una cosa es que tú pongas el candado en un momento de más o menos partes de un cierto nivel de relación de representación adecuado, y otro es que lo traslades ese candado hacia atrás. Y entonces, miren, nosotros somos mucho más grandes que nuestros países limítrofes, Ecuador, Bolivia y Chile, y todos tienen un número de representantes mucho mayor. Esto no debe estar en la Constitución. Esto debe estar en la Ley de Desarrollo Constitucional. Y así, hay cosas que están en la Constitución que no deberían estar. Y hay algunos aspectos que no están en la Constitución y debería estar. Por eso es que se requiere, pues, cuando se dice una modificación total, no es que pues cambian todos los artículos de la Constitución, es más, hay muchos artículos que se repiten y se han repetido de constituciones del siglo XIX, sino que cuando se habla de un cambio total, la idea es tener una idea totalizadora de la Constitución para que los cambios tengan coherencia, ¿no? Rápidamente lo otro, que en parte lo he querido contestar, es que hay una yuxtaposición entre qué cambiar y el cómo cambiar.
Porque si es que queremos plantear solamente el cómo cambiar, que es de alguna manera lo que se está discutiendo, y no hay un acuerdo de la parte procedimental, no hay ningún cambio. O va a haber cambios como los que hemos estado enfrentados, es decir, cambios muy puntuales, cambios que a su vez arrojan efectos no deseados, que no es lo adecuado, ¿no? Bueno, miren, el acuerdo político permitiría cualquier cosa. Referéndum, asamblea constituyente, todo lo que se quiera. Eso es claro. Es decir, allí donde la Constitución no dice, lo impide, todo lo que ustedes quieran, pero si hay acuerdo político, todo se puede cambiar. El problema es llegar al acuerdo político. Y entonces estamos en un contexto en donde es posible un acuerdo político, yo diría, muy difícil, porque este quinquenio que recién empieza está potenciado por los extremos. El gobierno, sea por incapacidad operativa, sea porque, de mi punto de vista, hay un gobierno bicéfalo, y por el otro lado hay una extrema derecha que quisiera deshacerse del gobierno. Es muy difícil llegar a estos acuerdos, ¿no? El centro político de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, se ha minimizado, entonces me parece muy difícil. Debe haber en los actores políticos voluntad de que eso ocurra, pero en realidad esto se ha convertido simplemente en una parte declamativa, no en una parte operativa, porque esta nace realmente de una voluntad de acuerdo que creo por lo menos ahora no existe. Gracias. Sí, doctora Elena. Sí, Yulisa, gracias. Bueno, pretender que un nuevo texto constitucional resuelva uno de los problemas más importantes del derecho, que es la interpretación jurídica, la interpretación constitucional, no es acorde con la práctica del derecho, ¿no? Es decir, el derecho es una práctica social, ¿no? Y en el que las normas, ¿no? Desde que nos acercamos a las normas, ya las estamos interpretando, ¿no? Y la nueva constitución una nueva constitución podría zanjar algunos supuestos como el que nos ha tenido muy preocupados, como el artículo 113, inciso 1 de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Pero la Constitución, al tener vocación de permanencia, ¿no? Y además hacer producto de consensos de distintos actores sociales que se vean reflejados en ella, ¿no? Reclama normas de textura abierta. Bien, estas normas de textura abierta que están presentes en nuestra Constitución, que estuvieron presentes en nuestras anteriores constituciones y están presentes en constituciones de otras latitudes, ¿no? La tendría una nueva Constitución. Con lo cual, los problemas de interpretación constitucional permanecerán en el sentido en que las normas abiertas reclaman una mayor interpretación, pero además, porque lo que dice Fernando es cierto, ¿no? Estas normas no se interpretan en abstracto, sino que son concretizadas, es decir, actualizadas de cara a la realidad. Bien, con lo cual está dentro de la naturaleza de lo que es un texto constitucional como norma jurídico-política, ¿no? Tener normas abiertas, ¿no? Algunas de ellas sí, normas más estrictas, de repente algunas referidas a la estructura y funcionamiento del régimen de gobierno, que en algunos casos amerita menos interpretación, pero en general la Constitución siempre puede ser interpretada. Eso por un lado, y porque en realidad es la norma marco de una comunidad política y además la norma que regula o da pie o inicio a un sistema jurídico y por ende debe también ser por ello abierta, ¿no? Entonces, ciertamente, lo que yo diría en este caso es que es deseable que la Constitución, una nueva Constitución, una reforma
que como bien dice Fernando, no va a ser total en el sentido en que se van a echar tabula rasa de todo lo existente. Algunos dispositivos se cambiarán, ¿no? Pero siempre podrán surgir problemas de interpretación jurídica y constitucional. Es parte de la práctica jurídica, ¿no? Y eso no nos debe asustar, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio del derecho, ¿no? Y más bien es un reto, ¿no? Creo yo, de consensos, de que las constituciones puedan más bien incluir estas normas para que todos los partícipes de su dación se consideren acogidos en ella, ¿no? Entonces, sí, o sea, es decir, ese es mi sentido frente a la pregunta, desde el derecho, básicamente, ¿no? Y, bueno, y desde la política, ¿no? Comparto la preocupación de Fernando, ¿no? En cuanto a cuán posible es que haya consensos actualmente. Yo hablaba hace un momento de polarización, y la polarización precisamente es la negación del reconocimiento del otro como interlocutor válido, y en un escenario así no solamente no se puede tener un discurso racional, alturado, para adoptar decisiones básicas como es las que contiene la Constitución, sino que probablemente no sea posible ni siquiera llegar a acuerdos políticos que permitan sentar las bases o el procedimiento para un cambio total de la Constitución. Luego estoy viendo las preguntas, ¿no? Y las preguntas dicen por qué el debate público se ha centrado en cómo cambiar la Constitución y no en lo que se debe cambiar, ¿no? Y cuál sería el rol de la academia. Creo que porque el debate público es solo político, es decir, de dos posiciones encontradas. Bien, es una suerte de acción que fue dice Fernando, las propuestas de cambio de constitución han venido desde las filas de la izquierda, bien, y se han endurecido con el nuevo gobierno, ¿no? Y la propuesta de lo que es Perú Libre, ¿no? Entonces, frente a esa propuesta, ¿no? Es la reacción, y la reacción además, en algunos casos, muy dura, ¿no? Para evitar todo cambio. Ya lo decía yo en mis intervenciones, ¿no? Esta lógica de plantear lo que me parece no solamente un despropósito político, sino con niveles para ser analizadas de inconstitucionalidad, de bloquear un escenario de interacción, debate y un referéndum para llegar o no llegar a una asamblea constituyente. Bien, entonces el escenario público, el debate político ha sido ¿no? Cómo cambiarla o cómo no cambiarlo, cómo bloquear los cambios. Y se entiende dentro de esta política muy exacerbada que tenemos en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y cuál debería ser el rol de la academia? Creo que un poco ¿no? Lo que estamos haciendo, recordar conceptos, ¿no? Poder constituyente, límites del poder constituyente, función de reforma constitucional, diferenciada de la función de constituyente, que está constitucionalizada, los límites, porque en el siglo XXI los estados constitucionales y democráticos no son una isla, sino que tienen acuerdos internacionales que en un escenario de cambio constitucional se deben respetar, ¿no? Identificar cuáles son los escenarios problemáticos que tienen ciertos dispositivos constitucionales o marcos normativos completos dentro de la Constitución y plantear alternativas. Bien, y si eso se recoge en el debate público, que sería lo deseable, en buena hora, ¿no? Luego, en el escenario de la Asamblea Constituyente hay alguna práctica o sugerencia de cómo debería ser conformada. A mí me gusta mucho el modelo chileno, ¿bien? Pero el modelo chileno tiene una serie de presupuestos que infelizmente no tenemos en el Perú, ¿bien? Y que tiene que ver con nuestra adolescencia, 200 años de vida republicana, y esto ya no es derecho constitucional, sino probablemente una reflexión ciudadana de mi parte, ¿no? 200 años y seguimos en la adolescencia, ¿no? Como comunidad política. Bien, eso es tal vez lo que Fernando describía como los obstáculos desde la realidad para llegar a una asamblea constituyente como la que tiene Chile.
¿no? En donde es muy simbólico que haya llegado una representación muy importante de pueblos originarios, ¿no? Y que que preside la convención constituyente sea parte de esta lógica interseccional de poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que sea una mujer y además integrante de un pueblo indígena. Bien, no sé si esa madurez la tenemos en el país y si los grupos políticos actuales están demostrando más bien todo lo contrario, ¿no? Porque, bueno, el racismo, el clasismo siguen siendo parte de nuestra práctica en general en la vida pública y en la vida política, ¿no? Gracias. Gracias a ambos. 3 preguntas adicionales. A ver, nos hacen llegar esta consulta. En efecto, el cambio de constitución es una oportunidad para modificar la Carta Magna, dados los argumentos provistos durante sus ponencias. Sin embargo, ¿de qué manera se podría prevenir los riesgos económicos de este proceso? Un cambio en la Constitución no es propiamente negativo, más las especulaciones sobre el modelo económico dan pie a fluctuaciones económicas peligrosas. La segunda consulta ¿es posible cambiar la Constitución mediante solo el acuerdo en un referéndum para convocar a la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles serían las críticas o sustentos para esta postura? Y la última, en caso de que el presidente convoque un referéndum para cambiar la Constitución, este se encontraría facultado para ello. Les voy a pedir, yo sé que se podría de repente cada uno de ustedes explayarse en cada una de ellas, pero por cuestiones de tiempo, por favor, les damos 3 minutos a cada uno para poder ir cerrando este espacio. Gracias. Profesor Fernando. Elena, creo que te tocaba empezar, ¿no? Yo empecé la... Bueno, ¿no? empiezo yo, sí, para la alternancia. Las dos preguntas sobre el impacto en el ámbito económico dan cuenta precisamente del debate público, ¿no? De que parece ser que lo que importa a los dos ámbitos de la política en nuestro país, derecha e izquierda, es cómo cambiamos o cómo lo mantenemos, ¿no? ¿De qué manera pudiera prevenir los riesgos en materia económica un debate constitucional, ¿no? Creo que acogiendo, o sea, es decir, garantizando que en la Constitución, y ahí yo diciendo de Fernando, la Constitución sí debe tener explicitada una suerte de constitución económica o de régimen económico. No a nivel de reglamentación, sino de reglamento, sino a nivel de principios, ¿no? Por ejemplo, libre iniciativa privada, economía social de mercado, ¿no? Pero también principio de solidaridad, ¿no? Que es precisamente lo que existe en esta lógica de Estado social y democrático, ¿no? Y la posibilidad de reglas no absolutas como los contratos ley, o eventualmente que solo a través de ley se pueda realizar actividad económica empresarial por parte del Estado, ¿no? Es decir, acercar más esta constitución económica a la realidad, porque esto es para salir del marco de las constituciones solo liberales, ¿no? Donde la intervención del Estado en la economía no tenía pautas constitucionales, pero se daba. Bien, entonces las constituciones económicas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Visibilizan la lógica de participación del Estado en la economía social de mercado, en el Estado social y democrático. Entonces, creo que matizar o prevenir los riesgos económicos pasa por asegurar algunos elementos como que la iniciativa privada permanecerá, ¿no? El Estado tendrá su rol regulador para los servicios públicos esenciales, y cuando hablo de servicios públicos esenciales no me refiero solo a los domiciliarios, sino a aquellos vinculados también a satisfacción de derechos fundamentales como educación o salud. Bien, donde el Estado ha dejado de cumplir un rol, ¿no? Creo que esa sería la manera, ¿no? La estabilidad con la autonomía del Banco Central de Reserva también es un elemento de principio que debería, a mi juicio, estar, ¿bien? Pero los impactos económicos no vienen por el debate constitucional en sí, vienen más bien por los discursos
tremebundos de una parte de este debate que se han dado, ¿no? Luego, cambiar la Constitución a través de la Asamblea Constituyente, lo decía hace un momento, ¿no? El ejercicio de el derecho de participación de referéndum creo que permitiría que la ciudadanía plantee una iniciativa de reforma constitucional para incorporar las reglas de una asamblea constituyente. Me parece que sería lo más sensato que se establezca un órgano, un tiempo, un plazo, cuál es la relación que jugará con el Congreso, si el Congreso persiste, ¿no? Y que eso se haga a través de una reforma del 206 de la Constitución por iniciativa legislativa popular que se vote. Me parece mucho más peligroso, ¿no?, que la iniciativa legislativa popular suponga un texto constitucional concreto, ¿no?, que se discute en una asamblea constituyente. Eso ya me parecería un escenario de muchísima inestabilidad, ¿no? Y por último, actualmente, ¿no?, en el Perú, en la Constitución de 1993, el presidente de la República no tiene capacidad no tiene la función de convocar a una asamblea constituyente, ni propiciar un cambio constitucional fuera de lo previsto en el artículo 206 de la Constitución. ¿Bien? Y eso creo que sí debe estar claro, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Elena. Le doy el pase al profesor Fernando. Empiezo por lo último. El modelo de referéndum de la Constitución, en general, todos aquellos mecanismos de participación ciudadana, que no lo tienen, dicho sea de paso, todas las constituciones, por decir solamente la de la región, no habilita al presidente de la República para convocar un referéndum para aprobar o no una asamblea constituyente. La certidumbre obviamente tiene que existir. Bueno, la Constitución tiene justamente ese propósito, canalizar las diferencias, los conflictos, institucionalizarlos, es el propósito. Y sí, decir que la discusión se ha hablado del modelo, no quiere decir que no exista un régimen económico. Yo estoy de acuerdo con Elena en estos principios generales, ¿no? Que la Constitución del 93, en algunos de sus artículos, en realidad tuerce un poco más la cuerda para dejar de lado casi todo papel, dejar fuera el Estado de todo papel en la economía. No creo, y además de alguna manera ha sido probado por nuestra propia historia, eh, un papel como tenía antes de una intervención del Estado en la economía, bajo ningún punto de vista. Mal que bien, la Constitución del 93 ha permitido, sí, pues con ese modelo que creo que es necesario modificar en algunas partes, dar esta estabilidad. O sea, pocas veces en la historia de la República, de 200 años, hemos tenido este nivel de estabilidad económica que en realidad hubiera podido producir mejores frutos y beneficios para todos si no hubiéramos tenido que arrastrar en realidad una serie de deficiencias en los diseños institucionales de lo que hemos estado hablando, ¿no? Finalmente, ya para cerrar, solamente quiero, y estando de acuerdo, básicamente yo creo que Elena ya se ha encargado de responder y no tengo muchas diferencias sobre lo que ella propone, es rescatar, bueno, este conversatorio. Si algo hace la academia, creo que es esto, o debe hacer la academia en el debate público, es esto, ¿no? Abrir los espacios de discusión, hacerlo desde el punto de vista del conocimiento de las diversas disciplinas, y solo agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y un gusto haber compartido este conversatorio con Elena, y gracias a ustedes por su asistencia. Igualmente, Fernando, igualmente, suscribo. Muchas gracias. Invito al profesor Carlos Eduardo y a la doctora Rocío Villanueva para ir cerrando este espacio, a que Sí, puedan pero prender sus cámaras. No, no, a ver, okay. Okay, gracias. Adelante, Rocío. No me permite iniciar, como me han
he quitado el video, no me permite iniciar el video a mí. A ver, ¿Ahora lo solucionamos? Ok, sí, ya, ok, ya. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir muy brevemente algunas cosas muy importantes a propósito de este evento. La primera cosa que quiero decir es que confirmo la importancia de que estos problemas tan complejos como es el de la reforma de una constitución sean analizados desde una perspectiva interdisciplinaria. Nuestros dos invitados, Elena Albites y Fernando Tuesta, han hecho ambos análisis interdisciplinario. No se han quedado solo en su, digamos, en su propia disciplina, y creo que eso es lo que ha hecho tan interesante esta discusión. En segundo lugar, creo que este evento muestra lo que la academia debe hacer en el debate público de asuntos tan importantes, ser un actor clave en el debate, en la deliberación pública de temas que afectan de una manera tan importante a una democracia como es la discusión de si se debe o no reformar la Constitución. En tercer lugar, lo que quiero decir es que además este debate, esta discusión, se tiene que hacer como se ha hecho ahora, sobre la base de razones. Ha habido coincidencias, en algunos casos ha habido diferencias, pero siempre la discusión se ha hecho de manera racional, y creo que la universidad también tiene que aportar a eso, a que el debate y las diferencias, que es imposible que no hayan en temas como si se debe o no reformar la Constitución, que esas diferencias se discutan racionalmente y no como vemos muchas veces, y lamentablemente incluso a través de las redes, que cuando hay opiniones diferentes, parece ser que los adjetivos en contra de quien opina de una manera diferente a uno, los adjetivos que descalifican a esa persona, parecen ser que son el único argumento contra la posición que es distinta a la mía. Y creo que la universidad tiene que aportar a eso, a que las diferencias sean discutidas de manera alturada y sobre la base de razones. Y finalmente, agradecer, por supuesto, a mis colegas, a mis amigos Elena Albites y Fernando Tuesta por haber aceptado participar en este evento, y también estoy segura, decirle a mi colega y amigo Carlos Eduardo Aramburú, que estoy segura que él comparte conmigo la misma opinión, que espero que no sea la última actividad que podamos organizar en conjunto, sino más bien que sea un inicio de otros debates que podamos organizar ambas facultades, porque me parece que es lo que tenemos que hacer, porque el debate se enriquece y porque podemos dar una visión mucho más integral de la complejidad que plantean algunos problemas, repito, como es el de la discusión si debemos o no reformar la Constitución. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctora Rocío. Profesor Carlos Eduardo. Bueno, primero agradecer muchísimo, yo he aprendido muchísimo en esta charla, ha sido como ir a todo un semestre de Derecho y de Política, aunque todavía falta mucho por hacer. Les recuerdo una anécdota que siempre me ha gustado plantear en mis cursos muy brevemente. Cuando Alicia en el País de las Maravillas, del autor Lewis Carroll, que además era matemático, poca gente lo sabe, se encuentra frente a dos rutas, dos caminos, le pregunta al gato Rizón cuál camino debo tomar, y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Le dice, no sé, entonces cualquier camino que tomes da lo mismo. Entonces creo que es fundamental en el sentido de saber a qué camino queremos llegar. El tema de calidad de una constitución es fundamental, y yo tengo muy claro que esa es la peor circunstancia en la cual podemos plantear una cosa apresurada y mal pensada. Y ahí entra un poco lo que decía la doctora Villanueva, la importancia de tener un debate alturado con base a la razón y base a la evidencia. Entonces, el compromiso nuestro, creo yo, y hablo en relación a todos los decanos de la universidad, estoy convencido que es así, es poder fomentar un debate que llegue no solamente al medio universitario, que es fundamental la alianza con los medios de comunicación, y queremos, Yulisa, que el equipo de comunicación nos ayude, porque esto tiene que ser un debate público. Lo peor que nos podría pasar es tener una constitución de peor calidad, que contribuye a la menor gobernabilidad, que la que habría que cambiar en poco tiempo más. Entonces creo que queda muy claro lo complejo que es el tema, lo importante de enterarnos, lo importante de una medida plural basada en la razón y en la evidencia, y el compromiso de las autoridades que estamos ahora en la frente de la universidad de fomentar este debate y hacerlo lo más público posible. Mil gracias a todos, ha sido una excelente oportunidad y cuídense mucho. Gracias.
Muchas gracias a nuestros ponentes, a la doctora Elena Alvites, al profesor Fernando Tuesta y bueno, a nuestras autoridades representadas por los decanos de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales que permiten estos espacios. Esperamos encontrarnos en otros también y nuevamente muchas gracias a quienes se conectaron a la transmisión, han compartido y vamos a seguir haciendo un rebote de lo tratado pues en este conversatorio. Nuevamente muchas gracias y también cuídense.